Muy buenas tardes a la querida audiencia de Detona que el día de hoy nos recibe en una más de nuestras emisiones de entrevistas especiales que hacemos y que tenemos ya años de estarlo realizando con invitados que realmente nos aportan información que a nivel general no la encontramos o simplemente la desconocemos. Y el día de hoy me da mucho gusto recibir a un amigo de hace muchos años, no importa cuántos, pero es un amigo de hace muchos años. Me refiero a Hugo Camacho. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Bueno, yo también estoy muy complacido primero de, bueno, reencontrarnos, después de algunos años y como yo te digo, bueno, pues parece que fue ayer la última vez que nos vimos y me encanta que estés, bueno, de alguna manera contribuyendo a una causa para mejorar las cosas y en nuestro caso para construir paz. Así es que muy agradecido con la invitación, Raúl. Al contrario, mi querida audiencia, uno de los temas más recurrentes que hemos tenido, no solamente en este sexenio, sería demasiado drástico y yo diría hasta hipócrita decir que solamente en este sexenio hemos vivido las consecuencias de un sistema político fracasado en la contención y en sobre todo, acabar de alguna forma con la violencia en en todos los términos que nos podamos imaginar. Claro, en ese sexenio estos síntomas se han recrudecido y se han incrementado notablemente a pesar de lo que diga el señor que vive ahí de inquilino, que por Ujú, cierto ya se va el día 1 de octubre, vive ahí en Palacio Nacional, que es algo que a mí en lo personal siempre me ha preocupado, me ha realmente alterado, porque la violencia nos perjudica a ujú. todos nos ataca, pero sobre todo lacera a los más necesitados. Y hay programas del gobierno federal, del gobierno estatal, inclusive municipales, con el objeto de combatir este tema. Y también algunas organizaciones de la sociedad civil se han sumado a este combate y han aportado, de acuerdo a sus posibilidades, todo aquello que contribuya a contener, para mí es contener el deterioro del tejido social. Y Ujú, el tejido social representa lo más importante porque es, hablando coloquialmente, es la célula de la sociedad porque es el hogar, es la familia. Y tengo el gusto de platicar el día de hoy con Hugo Camacho, que es director de TELAR. Ahorita él les va a explicar qué significa, pero el objetivo que ellos están trabajando es la reconstrucción del tejido social. A ver, platícanos, Hugo, así en una explicación muy concreta, muy breve, pero que sea muy exacta. Te sí, muy bien, escuchamos. Raúl. Pues mira, has hecho una muy buena introducción de los motivos del por qué se forma TELAR. A partir de la violencia que estamos sufriendo, bueno, pues no solamente en nuestros municipios, sino en todo el país, pero nosotros asumimos la responsabilidad de las violencias que nos están provocando una fractura del tejido social en Nuevo León. Un grupo de amigos decidimos hacer algo para intervenir en algunos procesos para construir paz. Y descubrimos una metodología muy bien estructurada que en realidad viene siendo una pedagogía para la paz, elaborada por dos sacerdotes jesuitas con un grupo de investigadores
Y bueno, ellos hicieron un estudio muy interesante en 14 zonas del país para ver las causas del por qué se estaba fracturando o por qué se fracturó el tejido social en México. Nos llamó tanto la atención que decidimos adoptar esta pedagogía que tiene un método muy bien establecido y formamos una asociación que le pusimos por nombre TELAR, que su nombre ya indica qué es lo que queremos hacer, ser un instrumento para volver a tejer. Nos lleva a la mente el telar famoso de que usaban nuestros antepasados pues para tejer, ¿no? Y bueno, eso es lo que pretendemos ser, una asociación dedicada a tejer nuevamente, en este caso a reconstruir el tejido social roto por la violencia y los conflictos. Digamos que esa es nuestra naturaleza, ese es el motivo por el cual estamos conformados en una asociación civil y nuestro objetivo es pues llevar esta metodología sobre todo a zonas fracturadas por la violencia. Eh, Híjole, fíjate que me acabas de impactar con ese concepto. Es cierto, están fracturadas. Hay una fractura en la sociedad y esa fractura nos está cobrando dividendos muy serios, ¿no? Muy serios, porque es una agresión a la sociedad. Y eso es lo más lamentable y mucha gente con mucha tristeza no lo reconoce. Bueno, y en concreto ya me dijiste el qué. Ahora dime el por qué, el para qué y el cómo. Muy bien, pues mira, ¿cómo empieza todo esto? Bueno, nosotros empezamos eh, elaborando todo un diagnóstico en los territorios o en las comunidades donde actualmente trabajamos. Y Oye, Hugo, perdón la interrupción. sí, ¿Estas adelante. 14 zonas fueron selectas o fueron escogidas bajo alguna metodología o cómo fue? Sí, bueno, las 14 zonas seleccionadas por los jesuitas en el estudio era donde ellos tenían de alguna manera parroquias establecidas Ok. y donde hacían algunas obras sociales, pero tuvieron la atención de analizar la fractura social en comunidades indígenas, comunidades rurales, comunidades suburbanas y comunidades urbanas. Entonces, O sea, son 4 zonas. cuatro tipos y 4 zonas, porque pues en realidad México es muy diverso, ¿verdad? Digamos que vivimos en muchos Méxicos. Eso es lo que descubre el estudio. Y se centra el estudio, muy interesante, sobre las 6 instituciones que deberían estar favoreciendo el tejido social. Esas 6 instituciones son la familia, la escuela, el barrio se toma como una institución donde se convive, el gobierno, ahora sí, la empresa, esto es a donde tú vas a trabajar, y la iglesia o las iglesias. En estas 6 instituciones se hace el diagnóstico, es cómo estamos conviviendo como familia, cómo estamos conviviendo en el barrio, cómo estamos conviviendo en la escuela, y así te van, ¿no? Y eh, el gran descubrimiento de este estudio es que dice, el tejido social se configura, o sea, es el rostro del tejido social, tiene 3 elementos fundamentales. Primero, es la identidad. Esto es, hemos perdido identidad como familia, como barrio, como escuela, como gobierno, etcétera, etcétera. La identidad es lo que te da sentido de pertenencia, sentido de orgullo, pues todo lo que tú conoces como lo que nos da referente de identidad.
Luego, los vínculos, otro fundamento de esto es, si estas instituciones no tienen la capacidad para generar cuidado y confianza, entonces el tejido social está roto porque nadie se cuida. Esto es, adoptamos una posición individualista y que cada quien se cuide como pueda. Y finalmente, descubre el estudio que hemos perdido una gran capacidad para ponernos de acuerdo de manera pacífica. Y esto lo vemos, Raúl, en todos los aspectos de la vida. No nos ponemos de acuerdo como familia, no nos ponemos de acuerdo en la escuela, no nos ponemos de acuerdo en el barrio, ni qué decir del gobierno, empresa y bueno, las iglesias también. Entonces, resumiendo, cuando un tejido social está fuerte es cuando hay fuerte identidad de las comunidades, fuertes vínculos que generan confianza y cuidado entre ellos y una fuerte capacidad para ponerse de acuerdo ante los conflictos. Entonces, eso se analizó pues en estas 6 instituciones y por eso te decía yo que en esto estamos todos involucrados, como familia, como barrio, como escuela, como gobierno, como empresa y hasta como iglesias, ¿verdad? Entonces, todos, digamos, tenemos cierta responsabilidad de la ruptura del tejido social, algunos más, otros menos. Por lo tanto, todos tenemos que poner una parte en esta reconstrucción del tejido social. Entonces, bueno, por ahí refleja el estudio y este estudio, por cierto, así lo digo rápidamente, está en un libro, este es un librito que se llama Reconstrucción del tejido social, una apuesta por la paz, y aquí vienen los 14 diagnósticos en ¿Está donde en alguna página de internet? y está en buena prensa de los jesuitas o bien incluso por Amazon lo puedes conseguir. Es Reconstrucción del tejido social, una apuesta para... Pero aquí vienen solo diagnósticos. Luego, donde viene ya la propuesta pedagógica, es en este otro libro que ellos escriben después de esto, que es Un camino para la paz, experiencias y desafíos para la reconstrucción del tejido social. Ok. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una vez que nosotros conocemos este método, que tiene que ver cómo reconstruir nuevamente la identidad, cómo reconstruir los vínculos y cómo darle capacidad a la gente para que se pueda poner de acuerdo, lo empezamos a transmitir. ¿Cómo lo hacemos? A través de equipos que hemos venido capacitando para que intervengan en territorios. Eso es como que la primera instancia, ¿no? Es decir, por ejemplo, todos los barrios donde estamos interviniendo, bueno, ya no se usa la palabra intervenir, se llama incidir. Donde estamos incidiendo son la periferia del área metropolitana de Monterrey, de diferentes municipios. Y cuando llegamos ¿cómo se selecciona esto? Decías ahorita. Tenemos convenios con algunos alcaldes y ellos nos asignan los territorios. Es decir, ahora sí haz de cuenta que nos dan los más críticos, que Claro. que de acuerdo a sus índices de delincuencia, de violencia, de maltrato infantil, de violencia intrafamiliar, dicen, órale, quieren trabajar, ahí está este polígono. Y Perdón por la interrupción, Hugo. A reserva de que al rato toquemos el aspecto sí, político de la vida pública, por llamar de alguna forma, esto que estás tú ahorita mencionando, es, cuesta trabajo
el hacer la labor de acercamiento, de lobbying, de convencimiento con los alcaldes? Pues fíjate que nosotros hemos tenido ambas experiencias, pero sí, yo creo que cuesta mucho trabajo por lo siguiente, siempre nos dicen, bueno, ¿y estos procesos cuánto duran? Un proceso de intervención puede durar 3 años. Dice, no, cuando yo me salga, ya no voy a poder presumir el logro. Egoísmo. Exactamente, esto es, a veces no se comprometen a hacer un proyecto de reconstrucción porque estos son procesos largos, Raúl, en donde cambiar las visiones, las prácticas y las actitudes de las personas nos lleva mucho tiempo en barrios, en colonias, etcétera, etcétera. Sin embargo, una vez que conocen la pedagogía, por ejemplo, en 3 municipios, por cierto, de diferentes denominaciones, uno del PRI, otro del PAN y otro de Morena, ya llevamos 2 administraciones que continúan con el proyecto, incluso lo han adoptado como política pública. Y en algunos, en ¿Puedes el caso, saber quiénes son? sí, el municipio de Escobedo, de Morena, el municipio de Apodaca del PRI y el municipio de San Nicolás del PAN. Entonces, una vez que han probado, que es bueno, entonces se va ratificando y se va capacitando a funcionarios de cómo hacer la reconstrucción del tejido social. Es por eso que nosotros hemos capacitado ya un buen número de funcionarios de estos municipios para que ellos adopten la pedagogía y la puedan hacer pues, en las comunidades. Entonces, una vez que prueban los beneficios, se repite digamos que los convenios para seguir trabajando con ellos. Pero es muy interesante porque esto no solamente es cuestión del alcalde, el alcalde es muy importante porque hay una voluntad política, pero el alcalde también cita maestros, a pastores que están en el territorio conjunto con los párrocos. Por ejemplo, la experiencia en Apodaca ha sido muy interesante. César tiene una convocatoria muy amplia tanto con católicos como protestantes y dice, oye, hay que hacer algo. Entonces, sí, la voluntad política de un alcalde es fundamental. Por ejemplo, mi hija es de Morena, dice, voy a hacer la dirección de reconstrucción de tejido social. Ya, es una cosa. Eh, por ejemplo, Dani de San Nicolás dice, voy a establecer el programa del buen vecino. Sabes que, y está muy interesante lo de Dani porque eh, estamos muy impactados por la violencia, desde luego, pero los principales conflictos de un ciudadano que se impacta por la violencia no es la violencia en sí, sino 4 cosas muy sencillitas. El ruido, ¿Mm? Ok. el ruido, la basura, el estacionamiento y las mascotas. Eso hace que entren en conflicto los vecinos. De hecho, en la encuesta nacional que se hace de percepción de seguridad, se le pregunta a los ciudadanos, ¿usted por qué entra en conflicto con su vecino? Pues principalmente por el ruido, por el estacionamiento, por la basura y por las mascotas. Las mascotas ahora han tomado un papel preponderante en la vida de nosotros. Me imagino que el ruido es en las tardes, noches que hacen convivencias ahí entre amigos y familiares y prenden que ahora un aparatito de ese tamaño es capaz de reproducir un ruido enorme. Exactamente. Entonces, ¿cómo un problema que para nosotros puede ser un problema trivial se puede convertir en violento?
O sea, porque a lo mejor podemos nosotros pensar que alguien se puede poner de acuerdo sobre, oye, bájale tantito y que mira, no, termina en broncas. Y Y el tema de la droga y la distribución y narcotráfico, me imagino que también incide en esas. sí, sí, pero a nosotros lo que nos llama la atención es que las administraciones municipales dicen, bueno, por ejemplo, ¿cuáles son las principales llamadas que tú recibes de conflicto de los vecinos? No es un problema de borrachos, no es un problema de drogas. Estos son los problemas que, aunque Ya, sí hay lo ok. otro, que luego el diagnóstico refleja aguas digo, luego podemos pensar, el narcotráfico vino a romper el tejido social. No, el narcotráfico aprovecha que el tejido social ya está roto y ocupa un espacio, porque ellos sí tienen un concepto de territorio, de identidad y de todo eso. Entonces, el hecho de que el tejido social en las familias esté roto y que los hijos se salgan a la calle, porque hay demasiado conflicto en las familias, los hace presas fáciles. Y si el tejido social hubiera estado firme, pues el consumo de drogas y el control del territorio no se hubiera permitido. Entonces, más bien el crimen organizado aprovecha que el tejido está roto para ocupar ese espacio y que se favorezca el O tema. sea, la fractura Ujú. del tejido social está originada, o la fuente de la misma está originada en la familia y en los vecinos y en el pequeño grupo de un área mínima urbana donde hay esos conflictos por falta de. Ah, eso es muy bueno, esa es muy buena pregunta. Regresamos a lo que yo te decía. Nos falta identidad en las familias, nos falta esos vínculos de cuidado y confianza y perdimos las habilidades para ponernos de acuerdo. Entonces, eso pasa en familia, eso pasa en la escuela, en el barrio. Entonces, Oye, Hugo, perdón de nuevo por la interrupción, pero esto me recuerda a lo que dice el filósofo Bauman, correcto, exactamente. ¿verdad? Vivimos en una sociedad líquida en Ujú. la cual nos vale madre, con todo respeto a la audiencia y a ti Ujú. también, nos vale madre todo y lo único que queremos es lo nuestro. Y si a mí me hacen ruido o la mascota ladra o el vecino hace esto, ¿no? Me vale madre, a mí me respetan, pero no hay una relación, un interés de buscar, de socializar lo que llamaríamos, lo que yo siempre he llamado algo que es muy importante, es la solidaridad de la sociedad. Es correcto. Bauman lo define muy bien en su pensamiento, es decir, vivimos en una ciudad que todo es rápido, que todo es pasajero, no hay nada que se sostenga, por lo tanto no hay identidad, no generas vínculos, o sea, esto es rápido y es si me conviene, no me conviene, digamos que estamos viviendo en una ciudad totalmente individualista, ¿verdad? Mercantilizada, que también Bauman habla sobre la sociedad del descarte, ¿verdad? Y no solamente descartamos desperdicios, estamos descartando personas. Y sí, pues le has dado al clavo, Bauman ya lo definía pues en esta sociedad líquida que no se sostiene sobre nada, sino sobre los episodios constantes del día a día. Y bueno, vamos haciendo una sociedad del descarte total, ¿verdad? Esto es muy pragmáticos. Pero bueno, mira, entonces nosotros, y aquí viene lo interesante, tenemos una serie de dinámicas y de metodologías para descubrir el trauma comunitario en donde trabajamos. Esto es decir,
¿Qué le está impidiendo a este barrio, a esta comunidad convivir en paz? Y lo hacemos a través de grupos de enfoque muy interesantes. Y es muy novedoso porque la gente dice, es que nadie nos ha preguntado eso. Es que aquí ha pasado, aquí estamos traumados porque aquí pasó una tragedia. Es más, ya no pasamos ni por ese lugar, cambiamos nuestras rutinas. Estamos traumados porque en la plaza se reúnen, así lo que tú dices, dos, tres drogadictos, tenemos miedo, entonces nos vamos para otra parte. Esto es, la comunidad va dejando el espacio público que otros ocupan. Que en Entonces, este caso es la violencia o el narcotráfico o todos aquellos que manejan lo ilícito, para llamarlo de alguna forma. así es. Entonces, se va desplazando poco a poco la vida social, digamos, ya nadie se reúne en plazas ni en parques, bueno, donde trabajamos, porque los espacios fueron ocupados o porque fíjate, sucedió una tragedia y la comunidad no ha sanado. Esto es, cuando nosotros explicamos el trauma comunitario es muy parecido al trauma personal. El trauma personal te aísla o te vuelve agresivo. Igual en los barrios, en las familias. Eh, entonces, empezamos porque la gente visibilice el trauma comunitario. Esto es, comprendan que aquí pasó algo, está pasando algo que les impide relacionarse. Entonces, a partir de ahí iniciamos nuestra pedagogía que se vive paso por paso, y es lo que yo te digo, esta puede durar 2 años, 1 año y medio, 3, dependiendo de las comunidades donde estemos trabajando. Y llevamos la pedagogía para sanar las comunidades y que puedan integrarse y que puedan tomar acuerdos. Fíjense, te voy a poner un ejemplo. ¿Tienes casos de éxito, Hugo? Sí, es lo que te iba a comentar. Varias parroquias de El Topo Chico adoptaron esta pedagogía para hacer comunidades del buen convivir en sus barrios, no dentro de las parroquias, en sus barrios. Ahora que fue la crisis del agua, que subían las pipas, las comunidades del buen convivir tomaban acuerdos para cómo distribuir el agua, cuál era el vecino más vulnerable o los viejitos que no podían con una tina de agua y llevarla. En otros barrios era una violencia brutal cuando llegaba una pipa de agua. No, o sea, volvemos a lo mismo. Los vecinos no se pueden poner de acuerdo. ¿Y qué pasa? Lo individual. Yo voy por mis tinas de agua, me voy con 20 tinas y apenas venía un viejito y no. Entonces, tenemos en este momento 30 comunidades del buen convivir en el Topo Chico. Y van siguiendo una pedagogía y no los hacemos dependientes de nosotros, Raúl. Queremos romper con eso. Queremos que ellos bueno, muchos de ellos se han apoderado del método y ya no necesitamos estar nosotros. Claro que los visitamos y todo eso, pero ellos por sí solos. Es que también queremos romper con esto de los programas que te hacen dependientes. No nos juntamos hasta que no vengan los encargados de la reconstrucción. No, al principio sí, pero después solitos. Entonces nos gustó mucho porque a la hora de la crisis del agua, la gente organizaba su comunidad para que a todos les tocara algo. Ya. Por ejemplo, también las comunidades detectan a los vecinos más vulnerables para ayudarlos. Y así hay una serie de elementos que va creando solidaridad con los más débiles. Eh, Hay un abandono brutal a los de la tercera edad en el Topo Chico, bueno, en todas partes. Entonces, las comunidades les procuran alimentos, medicamentos. Entonces, es una pedagogía muy bonita, muy ¿Y cuyo bonita. objetivo es la solidaridad?
Exactamente, No, ser objetivo. No, no, perdón. La solidaridad es un instrumento para alcanzar el objetivo de apoyar a la comunidad. exactamente. ¿Por qué? Porque desde luego que hemos perdido vínculos, pero les explicamos a la gente, es que el hombre nació vinculado, pero también es un ser vinculante. Y el trauma nos desvincula, el trauma comunitario nos desvincula. Entonces, nos desvincula de nuestra familia, de la comunidad, hablando religiosamente, nos desvincula hasta de Dios, un trauma, del cuerpo. Entonces, cuando ellos entienden eso, hay una metodología que nosotros llamamos las redes de solidaridad. ¿Cómo te puedes vincular con, sobre todo con el que más necesita? Entonces, eh, bueno, tú recordarás que nosotros venimos de una filosofía muy humanista. Y yo recordaba que esto está precioso, pero ¿cómo lo hacemos en el barrio, en las familias? Eh, Y descubrí muchos de los cómo. Cómo vivir en el territorio, cómo entender a las personas, cómo eh, los jesuitas, cómo sentir con el barrio, cómo sentir con la familia, cómo... Entonces, eso, Raúl, te sensibiliza y convives con los que están sufriendo violencia, convives con los que están sufriendo necesidades y eso te sensibiliza brutalmente. O sea, es un choque con la realidad que a veces, eh, sobre todo las clases medias, vivimos en burbujas, y que por lo que tú quieras, pero nos hace insensibles, nos hace indiferentes. Entonces, esta pedagogía del buen convivir te sensibiliza y te hace muy solidario. claro. Fíjate, Hugo, nos quedan unos cuantos minutos, pero eh, eh, quito el pero. Me gustaría aprovecharlos de la siguiente forma. Sí. El tiempo no nos va a dar para realmente poder transmitir claramente, digo, ya dimos una pincelada y creo que hemos avanzado de alguna forma, pero para mí siempre es importante los cómo y para Ujú. mí siempre es importante los casos de éxito. De otra Bien. forma, la gente se queda pensando, ay, qué buena idea, aplausos, pero ¿y qué queda? Entonces, yo te propongo lo siguiente y a la audiencia le va a encantar. Vamos a hacer un programa en tierra, un programa en donde pisemos los lugares donde ustedes están trabajando para realmente palpar, evidentemente, los problemas que hay, las Ujú. causas de esos problemas, las consecuencias de los problemas, pero también las soluciones que se están dando. ¿Cómo la ves? Excelente. Sí, mira, los cómo nosotros llamamos las herramientas metodológicas y tenemos unas para familia, otras para barrio, otras para escuela, bueno, tenemos hasta para policías, etcétera, etcétera. Qué interesante. Y, y tenemos ya en cada uno de esos componentes del tejido social casos que no te los voy a decir yo. Si hacemos esto, bueno, ahí está la gente, pregúntale, ¿verdad? Tú, a ver, hazles una entrevista. Bueno, esto es ¿qué beneficios, qué novedades se han encontrado? ¿Cuál ha sido su experiencia? No, está padrísimo, adelante. Muy Lo, bien. lo pensamos, lo organizamos y Sí, nos vamos a hay comunidad. que estructurarlo de tal forma de que seamos capaces de transmitir el origen del problema, la presencia del problema, la solución del problema, pero también el éxito y sus futuras consecuencias. Ese para mí tiene que ser el mensaje, porque, y lo confieso, mientras este país
no resuelvan los problemas de la pobreza, vamos a seguir sometidos a los caprichos de los gobernantes. Sí, fíjate que eso que dices es muy interesante y hemos descubierto nosotros, bueno, obviamente que hay un problema estructural que es la pobreza, pero también el tejido se ha roto con los que han venido adquiriendo un dinero. Claro, Entonces, son los dos extremos, ¿verdad? Eh, pero bueno, de eso podemos platicar luego mucho, tanto de mucho. unos como de otros, ¿verdad? Porque a los otros los hace más individualistas, más Claro. consumistas, más, bueno, esto que dice Bauman, ¿verdad? Definitivamente, ahí se refleja muy bien. Pues Raúl, Te mando un abrazo, mi querido Hugo, muy agradecido por estos minutos y pues no nos despedimos, no, sino nos decimos hasta luego para armar un programa adicional. muy bien, Raúl. Espero tu convocatoria para ponernos de acuerdo y muy agradecido. Al contrario, mi querida audiencia, saludos.